Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Ya nos está quedando súper poquito tiempo, aunque parezca harto, solamente 2 meses para terminar este año extraño, este año escolar pandémico. Y hoy día vamos a continuar hablando sobre la época colonial y nos vamos a detener en este tema que es bastante interesante, que es el de la economía. Y por lo tanto, el título de la clase de hoy es La economía colonial en Chile. Antes de comenzar este recorrido, es importante que nos situemos cronológicamente. La época de la colonia en nuestro país va desde el año 1598 hasta el año 1810, es decir, esa franja amarilla que está marcada en esta línea de tiempo. Los periodos anteriores y posterior serían el descubrimiento y conquista antes de la colonia, que fue desde el año 1536, desde que llegó Diego de Almagro a nuestro país, hasta el año 1598, y el periodo posterior a la colonia es el periodo de la independencia, que va desde el año 1810 al año 1823. Pero a nosotros nos interesa hablar de estos casi 212 años que fueron la época que duró el periodo colonial. Y nos interesa porque fueron más de 200 años en donde la situación económica, política y social de nuestro país fue bastante, digamos, regular. O no ocurrieron grandes acontecimientos eh, que hayan marcado esta época, sino que más bien se trata de 200 años en donde la estructura es bastante similar. ¿Cuándo comienza la época colonial? En el año 1598, con un acontecimiento que se llama la Batalla de Curalaba, que vamos a hablar un poquitito ahora de qué se trata y luego la vamos a retomar. La Batalla de Curalaba, ¿qué es lo que es? Es un enfrentamiento bélico entre españoles y mapuche, enfrentamiento que habían ocurrido durante todo el periodo del descubrimiento y la conquista. Sin embargo, la batalla de Curalaba fue probablemente uno de los más importantes. ¿Por qué? Bueno, eh, básicamente significó la destrucción de todas las ciudades que habían sido fundadas al sur del río Biobío por parte de los españoles. Todas estas ciudades fueron aniquiladas por una columna, casi como un ejército, comandado por varios toquis, pero uno de los más importantes, el toqui Pelentaro o Pelentaru. Esto significó, podríamos decir, la derrota de la conquista, ya que a partir del año 1598 ninguna ciudad española quedó en pie al sur del río Biobío. Ahora vamos con la economía propiamente tal. Cuando hablamos de economía, chiquillos, nos estamos refiriendo a todos los procesos que se relacionan con la producción e intercambio de productos, ¿ya? Eso es la economía. No nos estamos refiriendo al dinero propiamente tal, que muchas veces ustedes se confunden economía con plata, con billetes. No, la economía son todas las formas de producción y de intercambio comercial o de intercambio de productos que se dan en una sociedad. La base de la economía colonial fue el monopolio comercial. ¿Qué significa la palabra monopolio? Significa que solamente hay un oferente, hay un lugar o una empresa, en este caso un reino, que podía eh, entregar productos y podía sacar productos desde América. Como dice acá, solo los españoles podían traer y llevar productos desde y hacia América. Y ahí en el mapa aparece cuáles eran las flotas eh, por las que llegaban los productos europeos y por las que se iban los productos americanos hacia España, fundamentalmente. Entonces tenemos algunos puertos importantes como el puerto de Veracruz en el actual México o el puerto del Callao en Lima. No, todos nuestros productos se distribuían a partir del puerto de Lima. El monopolio comercial, chicos míos, eh, como es tan cerrado y se protege que los productos solamente sean ofertados en esta época por España y nada más, va a dar origen a la piratería, porque otros países, como por ejemplo Francia, Holanda u otros, querían también tener su trofeo desde América y por lo tanto la única manera que tenían para poder acceder a los productos americanos o acceder
definitivamente al oro y a la plata, que era lo que más les interesaba, era a partir de la piratería. Bien, ahora nos vamos a la economía del Chile colonial propiamente tal, porque la economía en América fue sumamente diversa, por lo tanto, no podríamos hablar en esta mini clase de toda la economía de toda América, sino que nos vamos a dedicar solamente a la economía en Chile. Lo primero que tenemos que saber es que esta economía, la forma en la que se distribuían y se producían los productos, siempre va a tener una característica que va a ser de extracción de materias primas. En nuestro país no va a haber industrias que produzcan algunos productos, valga la redundancia, sino que solamente se van a extraer materias primas y estas se van a exportar. Se pueden distinguir tres grandes periodos económicos a lo largo de la colonia. Uno fundamentalmente en el siglo XVI, que va a estar relacionado exclusivamente con la minería. Un segundo periodo en el siglo XVII, que va a estar relacionado con la ganadería. Y por último, un tercer periodo en el siglo XVIII, que va a estar relacionado con la agricultura, fundamentalmente con la agricultura del trigo. Vamos a comenzar entonces con el primer periodo, el del siglo XVI, que se situaría aproximadamente, bueno, desde que llegaron los españoles en 1541 y hasta el año 1598. A ver si alguien recuerda lo que ocurrió en el año 1598. El desastre de Curalaba, muy bien. Entonces, este periodo económico se trata más bien de la economía de los primeros años después del descubrimiento, de la economía de la conquista más que de la colonia. Y como ya habíamos mencionado, la principal producción va a ser la minería. Cuando hablamos de minería, nos vamos a referir en este periodo fundamentalmente a la extracción de oro y de plata. Piensen ustedes que en España, en Europa en general, todavía tenemos esta idea del mercantilismo, es decir, que la acumulación de oro y plata es la que hace más poderosos a los estados. Por lo tanto, se buscaba extraer la mayor cantidad de oro y plata desde nuestro territorio para poder ser exportado a España. ¿Desde dónde se sacaba el oro y la plata? En nuestro país, que no habían grandes minas de oro y plata o no se habían descubierto aún, la gran mayoría del oro era sacado de lavaderos de oro, a partir de una producción bastante meticulosa que pueden ver en esta imagen, en donde las personas que sacaban el oro tenían que meterse a los ríos y con estas especies de bandejas extraían las piedras y así las pepitas de oro. Todos, o la gran mayoría de los lavaderos de oro que había en nuestro país se ubicaban principalmente en el sur de nuestro país. Y ahí tenemos otra imagen de un hombre sacando a partir de un lavadero de oro en la actualidad, porque todavía esto se utiliza en nuestros tiempos. Seguimos entonces en este periodo del siglo XVI de la minería, de extracción de oro y plata en lavaderos de oro. ¿Cuál era la mano de obra? Es decir, ¿quiénes trabajaban en los lavaderos de oro? Bueno, los españoles no venían a trabajar a nuestro continente, ellos venían a hacerse de honor, de fama y también de riqueza. Por lo tanto, los que trabajaban eran los indígenas encomendados. Ya lo hablamos en la tutoría. ¿Qué eran las encomiendas? Las encomiendas o la encomienda era una institución creada por los españoles para poder utilizar la mano de obra indígena. Pero la encomienda tenía, tenía ciertos derechos y ciertos deberes tanto para el encomendero como para el encomendado indígena. Como aparece aquí en este esquema, el encomendero, que es el español, debía entregar protección y debía cristianizar a los indígenas que tenía a su cargo. Y a cambio, el indígena debía dar tributo en trabajo, no en dinero, en trabajo al español. Es decir, se tomaba al indígena o se tomaba un grupo de indígenas y esos indígenas debían trabajar para el español. A cambio, nuevamente, insisto con esto, se suponía que el español debía proteger a estos indígenas. Y ahí una imagen de los indígenas encomendados, obviamente trabajando en condiciones totalmente poco humanas,
la supuesta protección lamentablemente no era tal. Pues bien, como yo les mencionaba al principio de la clase, la batalla de Curalaba, que ocurrió en 1598, va a provocar un cambio desde la conquista a la colonia y también va a provocar un cambio económico. Como dice acá, la batalla de Curalaba cambia el rumbo de la economía. ¿Por qué? Bueno, los lavaderos de oro, desde donde se extraía este mineral, se encontraban principalmente en el sur de Chile. En el sur de Chile habitaban los mapuches, quienes no se doblegaron frente al dominio español y por lo tanto el desastre de Curalaba o la batalla de Curalaba, que había significado la total aniquilación de todas las ciudades al sur del río Biobío, significó que los lavaderos de oro que se encontraban al sur del río Biobío quedaron negados para los españoles. Por lo tanto, la minería, que había sido el foco principal de la economía de la época colonial o de la época de la conquista, ya no va a poder ir más porque los mapuches no van a permitir que los españoles crucen esta frontera. Entonces pasamos así al siglo XVII, que sería este segundo periodo que no partiría precisamente cuando comienza el siglo XVII, sino que en el año 1598 con el desastre de Curalaba hasta el 1700 aproximadamente. Entonces, luego de la batalla de Curalaba, los españoles se repliegan en la zona central porque ya no pueden seguir avanzando y por lo tanto van a tener que buscar una nueva actividad económica porque ya la de los lavaderos de oro no es productiva, no sirve. Por lo tanto, van a ocupar toda la zona central y van a dedicarse a la ganadería, principalmente a la ganadería vacuna y porcina, es decir, vacas y cerdos. ¿Qué usos le van a dar a esta ganadería? Fundamentalmente le van a dar uso a los productos que se sacan de los animales, bueno, la leche no está ahí, leche, carne, el cuero y también el sebo. Estos productos, menos la carne, bueno, la carne la hacían charqui, pero la gran mayoría de estos productos no eran utilizados de manera local, sino que el excedente, todo lo que sobraba de la producción era exportado al Perú, donde se fabricaban con estos productos velas, cordobanes, suelas, etcétera. Y aquí, por ejemplo, tenemos un artesano que fabrica en la actualidad velas con sebo de animal. Es una práctica que todavía en el Perú, por ejemplo, se practica bastante. Unas ricas velas de grasa animal. Pero ¿dónde se lleva a cabo la producción? La producción se lleva a cabo en unos espacios muy grandes llamados haciendas, que son grandes extensiones de terreno y que van a destacar por ser unidades productivas autosuficientes. Es decir, dentro de la hacienda, que es este gran campo que ustedes ven en este dibujo, eh, las personas que viven en ella eh, consumen lo que se produce y todo el excedente se va a exportar al Perú. Durante el siglo XVII, que es el que estamos viendo ahora, estas haciendas, estos fundos, van a dedicarse fundamentalmente a la extracción ganadera y durante el siglo XVIII, como vamos a ver en un ratito más, se van a dedicar fundamentalmente a la agricultura del trigo. ¿Quiénes son los dueños de estas haciendas? Bueno, su nombre lo dice, los hacendados, que son los españoles que permanecieron en la zona central luego del desastre de Curalaba y que van a tener grandes extensiones, estas grandes extensiones de tierra para ser trabajadas. Y además viven acá, obviamente el español y el hacendado sigue siendo un personaje que no trabaja, van a convivir con los inquilinos y los peones. Y ahí tenemos a un patrón de fondo, a un hacendado. Continuando entonces con este segundo periodo del siglo XVII, vamos a ver quiénes trabajan en la hacienda. Bien, la mano de obra, chiquillos, va a estar compuesta en un bajísimo porcentaje por indígenas encomendados, lo mismo que ocurría en el periodo anterior.
¿ya? Pero el gran grueso de la mano de obra, es decir, de los que trabajan en la ganadería, van a ser los inquilinos. ¿Quiénes son los inquilinos? Son mestizos, fundamentalmente mestizos, ya no indígenas, y algunos españoles empobrecidos que vivían dentro de las haciendas en una especie como de arriendo, ocupaban una parte del territorio de la hacienda y en lugar de pagarle al hacendado, debían trabajar para este español a cambio de este lugar en el cual vivían. Así, las haciendas estaban llenas de pequeñas casas, pequeñas construcciones en donde vivían los inquilinos, que eran los campesinos que le trabajaban al hacendado. Pero también existía otro tipo de trabajador que eran los peones. Los peones eran trabajadores temporales, es decir, no viven dentro de la hacienda, sino que se ocupan de trabajos como por ejemplo en la época de cosecha, en donde se necesita mayor cantidad de mano de obra y a cambio el hacendado les entregaba un poco de comida para que pudieran vivir y ellos trabajaban de esta manera. Vamos a pasar ahora al siglo XVIII, que va desde el año 1700 aproximadamente hasta el año 1810, que es cuando comienza el proceso de la independencia de nuestro país. Ahora vamos a dedicar, o el país, el territorio chileno se va a dedicar fundamentalmente a la agricultura. La ganadería va a seguir, obviamente, siendo productiva, pero el foco se va a dar en la agricultura. Principalmente esto va a ocurrir porque en el año 1687 hubo un gran terremoto en Perú, lo que significó para ellos tener una muy baja producción de trigo. Y por lo tanto, uno de los lugares que podía abastecerlo era el territorio colonial chileno. Por lo tanto, comienza o surge la necesidad de exportar trigo al Perú por parte de los hacendados de nuestro país. ¿Dónde se va a llevar a cabo esta producción? Al igual que en el periodo anterior, en la hacienda. Y la mano de obra va a seguir siendo la de los inquilinos y los peones. Y acá tenemos una imagen, creo que es del año 1850, pero muy bien puede relacionarse con lo que estamos hablando, que es una imagen de una trilla a yegua suelta, en donde se sacaba, digamos, era como la última parte de la cosecha del trigo para poder eh, llenar los sacos y luego exportarlos al Perú. Bien, chiquillos, en una súper mega resumida clase hemos visto en qué en qué consistieron estos tres periodos económicos del Chile colonial, pero hay una característica que es súper importante que ustedes deben recordar para estos tres periodos. Y esa característica es que durante toda la época colonial la economía fue monoexportadora, es decir, se basó en la extracción de una materia prima fundamentalmente para su exportación. ¿Ya? Y ahora les voy a hacer una pequeña actividad que vamos a ver en la siguiente diapositiva, en donde ustedes van a tener que poner en juego lo que han aprendido en la clase de hoy. Bien, aquí aparece un esquema en donde ustedes tienen que ir escribiendo la actividad económica, el producto que se producía, el lugar donde se realizaba la producción, la mano de obra y el destino de la producción, según estos tres periodos que acabamos de estudiar: siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII. Entonces la idea es que ustedes pongan pausa ahora en el video y que en unos 5 minutos, como máximo 7 minutos, completen este cuadro. La idea es que no hagan pillería, la idea es que lo hagan tratando de recordar lo que acabamos de ver y que lo vayan completando en su cuaderno para luego darle play de nuevo al video y poder ver el solucionario, porque se los tengo en la siguiente página. ¿Ya? Así que les doy tiempo para que pausen, para que lo escriban y luego vemos los resultados. Pongan pausa.
Y aquí está el solucionario que yo me imagino que muchos de ustedes habrán acertado. Solucionario que sirve como resumen también de esta clase. Y como vemos acá, vamos a ir por siglos. Actividad económica del siglo XVI, la minería. ¿Cuál es el producto o son los productos de este periodo? El oro y la plata. ¿Dónde se extraían estos productos? Fundamentalmente en lavaderos de oro ubicados en el sur de Chile. Recuerden, siempre al sur del Biobío es donde estaban la mayor cantidad de lavaderos de oro en nuestro país. La mano de obra es mano de obra encomendada, es decir, indígenas. Y el destino de la producción de este oro y plata era España. Vamos con el siglo XVII. Espero que el anterior hayan tenido muchos correctos. Vayan haciendo ticket o cruces dependiendo de qué tan acertados estuvieron. Bien, en el siglo XVII la actividad económica es la ganadería, fundamentalmente. Los productos que se producían eran el cebo para las velas, la carne que la hacían charqui y el cuero para hacer distintos productos campesinos. El lugar donde se realizaba la producción era en la hacienda, recuerden, ubicado en la zona central de nuestro país. Estamos hablando de la que actualmente es la sexta, séptima y hasta la octava región. ¿Quiénes trabajaban? ¿Quién era la mano de obra? Bueno, hay algunos poquitos indígenas encomendados, por si lo pusieron, también está correcto, pero fundamentalmente inquilinos y peones. ¿Y cuál era el destino de la producción? Perú. Recuerden que el cebo, el cuero y todos esos productos eran llevados al Perú. En el siglo XVIII la actividad económica era la agricultura, fundamentalmente porque la ganadería seguía siendo una actividad económica que se realizaba. El principal producto que se producía era el trigo, se realizaba también en la hacienda, al igual que durante el siglo XVII. La mano de obra, es decir, los que trabajaban, eran fundamentalmente los inquilinos y también los peones. Y el destino de la producción, recuerden el terremoto en 1687, que provocó la necesidad de generar mayor producción del trigo. Entonces el destino de la producción es Perú. Bien, mis queridos niños, espero que que hayan aprendido en esta clase. Cualquier consulta la vamos a solucionar, por supuesto, en nuestra tutoría de mañana. Y les voy a dejar una actividad, que no la voy a explicar acá para no extender más el video. Esa actividad va a estar en el Word que ustedes tienen que descargar y que no se relaciona solo con la economía de la época colonial, sino que con otros temas que ustedes van a tener que investigar y van a tener que escribir, ¿ya? Recuerden que esta actividad va dentro del 65% de su evaluación, por lo tanto es súper importante que la hagan y que la hagan en el tiempo que corresponde, porque si no tienen castigos de puntaje. ¿Ya, chiquillos? Así es que les mando un abrazo bien grande y cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.